Hola, ¿qué tal mis queridos lobos hambrientos? Esta es una ocasión especial para mí, ya que, gracias a ustedes, hemos llegado a más de 1200 suscriptores en el canal. Sinceramente es muy gratificante para mí, que les sea de su agrado las historias que escribo, de verdad que no tengo palabras para agradecerles el apoyo y el cariño que le han dado al canal. Y como agradecimiento, les traigo los dos primeros capítulos de esta historia que muchos han estado esperando. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con este especial de 2 capítulos, y espero que les sean de su agrado. Decía el poeta y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana: el hombre que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y es justamente lo que les sucede a los seres humanos. Los hombres han querido obtener el poder para estar por encima de todos, una y otra vez, sin importar las consecuencias de sus actos. Siglo tras siglo, los hombres han seguido cayendo en sus más bajos instintos y bajas pasiones llenas de inmundicia, intentando obtener el poder absoluto, para así, ser los gobernantes supremos de todo el mundo, desde que los supremos Kaiosamas reiniciaron la vida en el planeta, pues los seres vivos del planeta estaban a punto de extinguirse. Por amor a los seres vivientes de ese planeta, los supremos Kaiosamas de las 4 regiones del universo, decidieron darles otra oportunidad a los seres humanos, volviendo a reiniciar toda la vida del universo. Al reiniciar la vida, los supremos Kaiosamas crearon a otros seres que cumplirían la tarea de ser mediadores entre el universo y los supremos Kaiosamas, siendo algunos de esos, los guardianes del planeta Oa, y algunos seres que incluso fueron llamados dioses del Olimpo, siendo adorados por los humanos. Pero, conforme fueron evolucionando, los hombres volvieron a repetir los mismos errores que cometieron en el pasado. ¿Y por qué fue los hombres del mundo comenzaron a luchar de nuevo entre ellos mismos? Bueno, eso se debe a que los hombres se habían enterado de una historia en particular. Una historia que, al pasar del tiempo, de generación en generación, esa historia se convirtió en una leyenda. La leyenda del báculo sagrado, cuya arma desprendía un gran poder, y dotaba de su fuerza a quien lo posea. Los hombres comenzaron a luchar entre sí, con el único objetivo de encontrar el báculo sagrado, pues habían escuchado la leyenda del arma, cuyo poder era inmensamente grande, como para poner a toda la humanidad bajo los pies de un solo ser. A raíz de esa historia, y debido a la sed de ambición y poder de los hombres, comenzaron a haber guerras entre ellos mismos, con el único objetivo de buscar y hacerse con el poder del báculo sagrado. En antiguos pergaminos escritos en la antigüedad, describían una especie de profecía, una profecía que algunos estudiosos de la leyenda no lograban entender. Esa profecía decía: cuando el momento sea indicado, solo un descendiente directo, cuya sangre del portador original del báculo sagrado corra por sus venas, y tenga en sus manos el arma, podrá leer el cántico en el manuscrito Voynich, cuyo alfabeto no identificado, e idioma incomprensible, no se puede leer al ojo humano común. Una vez logre leer el cántico en el manuscrito Voynich, y logre sacar el báculo de su funda, liberará al guardián dormido en él, quien al salir traerá consigo los objetos más poderosos de todo el universo, objetos que alguna vez casi destruye el universo, debido a su uso indebido. Las esferas del dragón, obteniendo el poder para dominar sobre todos los seres vivos del planeta, incluso del universo. Durante siglos, los estudios de la leyenda nunca lograron descifrar el manuscrito Voynich, dándose cuenta que la profecía era cierta, y que solo un descendiente directo del portador original del báculo sagrado podía leer el cántico y liberar al guardián. Solo había que esperar el momento para que su descendiente lo libere. Durante eones, las guerras provocadas por la ambición de poder de los hombres nunca cesó, provocando millones de muertes, tragedias e injusticias por todo el mundo. Se dice que en el año 3500, hasta su caída en el año 31, el imperio egipcio logró ser la mayor potencia de su tiempo, gracias al poder del báculo sagrado. Pero una vez que el báculo sagrado se perdió, Egipto perdió toda su gloria. Aunque no existe información sólida de que eso haya sido cierto. No obstante, no solo el gran imperio egipcio se obsesionó con la búsqueda del báculo sagrado. También el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio romano, habían utilizado todas sus fuerzas y sus recursos en la búsqueda del báculo sagrado, esperando encontrarlo y con él ser la mayor potencia mundial hasta el fin de los tiempos.
solo se tiene registro de alguien que sí obtuvo el báculo sagrado, aunque el modo en el que lo adquirió fue por pura buena suerte, o tal vez era el destino. Se sabe que el conquistador más joven en la historia de la humanidad, logró lo que ningún otro ser humano registrado en la historia pudo hacer: encontrar el báculo sagrado. Pues, en una de sus campañas de conquista, encontró las ruinas de un templo, en medio del desierto, cuyo desfiladero parecía ser la forma de una media luna. Al entrar con un pequeño puñado de sus hombres, él y los valientes soldados, tuvieron que enfrentarse a un gran número de trampas en el lugar, pues al parecer, aquel lugar guardaba un objeto de gran valor. Conforme fueron avanzando en el templo, varios soldados fueron muriendo, víctimas de las trampas del lugar, solo dejando al joven conquistador, quien había logrado llegar a la cámara principal, gracias a su gran agilidad y fuerza en el combate. Al entrar en la cámara, el conquistador vio sobre un altar un bastón rojo guardado en una funda del mismo color. A los pies del objeto, se encontraba un libro abierto en una página en específico. Dejándose llevar por la curiosidad, el joven conquistador se acercó hacia el libro, y como si él fuera la persona que la profecía había designado, comenzaría a leer solo una parte del manuscrito Voynich. Cuando la obscuridad resurja de las profundidades del infierno, y la luz ausente esté, él, al mundo de nuevo regresará. Recitaba el joven conquistador, no pudiendo leer más. Pues al parecer, tenía algo de la sangre del guardián. Pero no era del linaje directo de este. A lo que el joven conquistador, tomó el manuscrito Voynich, junto con el báculo sagrado, y salió de la cámara. Los minutos pasarían y los soldados que se habían quedado esperando a las afueras del templo, estarían bastante preocupados por el joven conquistador, estando a punto de entrar. Cuando todos verían, como solo el joven conquistador, salía caminando del templo, acercándose hacia él. Señor Alejandro, estábamos muy preocupados por usted. ¿Dónde están los demás?, preguntaba el general del joven conquistador con alegría, pero también con dudas, por saber qué había sido de sus compañeros. Todos perecieron. Aquel lugar estaba lleno de trampas, donde todos los valientes soldados murieron. Les decía el joven conquistador a su general. Pero el general vería como el joven conquistador tenía en su mano derecha un libro extraño para él, y en su mano izquierda, un objeto parecido a un báculo. A lo que el general le haría una pregunta. Disculpe señor Alejandro, ¿qué son esas cosas que trae en sus manos?, preguntaba con dudas el general al joven conquistador, quien solo pondría una media sonrisa, levantando el báculo rojo, comenzando a reír un poco. Y este le respondería: estas cosas, son las que harán que mi nombre quede plasmado en la historia, estas cosas harán que mi nombre sea conocido por todos los rincones del mundo. Todos conocerán mi nombre. Alejandro III de Macedonia. Oh, Alejandro Magno. Le respondía el joven conquistador, conocido como Alejandro Magno a su general, quien no entendía las palabras de su señor. Tiempo después, durante sus campañas de conquista, logrando consagrar un enorme imperio, Alejandro Magno comenzó a buscar información acerca del misterioso libro y báculo, que había encontrado en aquel templo. Hace tiempo, utilizando todos sus recursos y poder militar, así logrando encontrar la leyenda y la profecía acerca del báculo sagrado y que solo un descendiente del guardián podría tomar el báculo. Al leer la profecía, Alejandro Magno creyó que él era el hijo del dios Zeus, autoproclamándose como un semidios, pues había logrado leer una parte del manuscrito Voynich, creyendo que tenía en sus manos el poder absoluto. Más alejado de la verdad no pudo estar, y eso le costaría caro. Al tener tanto tiempo el báculo sagrado consigo, Alejandro Magno comenzó a enfermar misteriosamente, debido a la energía que desprendía el báculo sagrado, haciéndolo enfermar, pues Alejandro Magno no era un descendiente directo del portador original del báculo, cavando su propia tumba por su arrogancia. Al estar a punto de morir, Alejandro Magno le entregó un paquete a uno de sus soldados, con instrucciones muy precisas de no ver el contenido del paquete, pidiéndole que lo llevara al Golfo Pérsico y ahí lo tirara al agua. Pues, según Alejandro, el poder de un dios no podía caer en las manos equivocadas, ese poder era de él. Y nadie lo tendría, hasta que él reencarnara y reclamara su poder. Así, el soldado acataría la orden de su señor, cabalgando hacia el Golfo Pérsico, donde al llegar, el soldado muerto de curiosidad, abriría el paquete, y vería que contenía un extraño báculo rojo, junto con un libro. Pero este no sabría qué eran, y el por qué su señor, le había ordenado tirar aquel báculo y el libro al mar.
pero este, no acataría la orden, y se llevaría el báculo y el libro consigo, perdiéndose en el alba del amanecer, pues el soldado, nunca regresó, llevándoselos con él. Tiempo después, entre los días 10 y 13 de junio del año 323, Alejandro Magno moriría, así dejando de existir el gran imperio griego. Los siglos pasarían, y la sangre de los hombres seguía siendo derramada, todo por encontrar el legendario báculo sagrado y el manuscrito Voynich. Entre los siglos XI y XIII, el mundo occidental giró en torno a las cruzadas, 8 expediciones militares dirigidas a liberar la Tierra Santa del dominio musulmán, y que generaron importantes cambios en Europa, todo auspiciado por los clérigos de la Iglesia y el poder papal, todo con el único propósito de encontrar el báculo sagrado y el manuscrito Voynich, pues los altos mandos de la Iglesia creían que el legendario báculo sagrado y el manuscrito habían terminado en Jerusalén, por lo que iniciaron una de las mayores campañas militares en la historia. Tras 200 años de supuesta Guerra Santa, el último capítulo de las cruzadas empezó a escribirse el 18 de abril del año 1291. Aquel día, se produjo el asalto de los mamelucos a la última posesión en Tierra Santa, San Juan de Acre. Al haber acabado con la resistencia, los cruzados entrarían a un templo, donde creían que encontrarían el báculo sagrado y el manuscrito Voynich. Pero al entrar, los cruzados quedarían en shock al ver el contenido del lugar. No había absolutamente nada que les diera indicios de la ubicación del báculo sagrado y del manuscrito. Solo encontraron un escrito en la pared del lugar en latín que decía: cuando la obscuridad resurja de las profundidades del infierno, y la luz ausente esté, él, al mundo de nuevo regresará. Eran las mismas palabras que Alejandro Magno había dicho cuando encontró el báculo sagrado y el manuscrito Voynich. Tal parecía, que Alejandro le había contado al soldado sobre lo sucedido en el templo. Al ver que no había ningún indicio de los objetos, los cruzados regresarían a su lugar de origen, dando por terminadas las cruzadas. Pero iniciando la época más oscura y de más derramamiento de sangre a sangre fría que ha existido. En el año 1184, la Inquisición comenzaría a derramar la sangre de incontables inocentes, pues los altos mandos de la Iglesia, en su afán por saber más sobre el báculo sagrado, al ver que las cruzadas habían fracasado, la Iglesia comenzaría a utilizar todos sus recursos para encontrar información acerca del báculo sagrado. Fue hasta el año 1150, que las autoridades eclesiásticas encontrarían un pequeño fragmento de la profecía del guardián. Al saber esa valiosa información, la sed de poder comenzó nuevamente a invadirlos, y de nuevo, comenzarían a derramar sangre, pues en cada rincón que podían y gracias a su poder, las autoridades tomaban hombres, mujeres y niños, con el único afán de encontrar al descendiente directo del guardián, y así controlar su poder. Pero todo sería un fracaso total, pues ninguna de las personas tenía conocimiento sobre el báculo sagrado, o su guardián. Sin serles de utilidad, comenzarían a ejecutar a los inocentes civiles que tenían bajo resguardo, comenzando así la llamada quema de brujas. Así continuaron durante siglos, torturando de formas descritas como inhumanas, a miles de personas, en especial mujeres, pues los líderes eclesiásticos creían que el descendiente del guardián podría ser una mujer. Así llevando a la muerte a incontables mujeres inocentes, solo por no saber nada acerca del báculo sagrado. En diciembre de 1808, la Inquisición española fue suprimida por Napoleón Bonaparte, mediante los decretos de Chamartín que se aplicaron en la España afrancesada. Mientras que en la España patriota, la abolición se produjo varios años después, por las Cortes de Cádiz el 28 de febrero de 1813, así logrando dar un respiro a la gente que vivía en la época. Pero, al enterarse de la leyenda del báculo sagrado, Napoleón comenzó una búsqueda por todos los rincones del continente, con la esperanza de encontrar el báculo sagrado y el manuscrito Voynich, y así, según él, traer la paz al reino. Nada más alejado de la verdad, pues en su corazón, se instala la misma sed de poder, que los hombres del pasado tuvieron en su momento. Napoleón aspiraba a aislar a los británicos con la ayuda del báculo sagrado. Fue entonces cuando el volcán entró en fuego, las lluvias sistemáticas de los días previos, habían embarrado el campo de batalla, hasta el punto de impedir el avance efectivo de Napoleón hacia las posiciones de Wellington. La derrota de Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815, a manos de la coalición internacional comandada por el duque de Wellington, supuso el final del efímero retorno de Napoleón.
pues este había hecho uso de todos sus recursos en la búsqueda del báculo sagrado. Contra lo establecido hasta ahora, Napoleón Bonaparte, muerto en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821, murió con la leyenda del báculo sagrado en su cabeza. Y llegamos hasta el siglo XX, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió 11 países, y como casi todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial empezó con una mentira. Según palabras del propio Adolf Hitler el 1 de septiembre de 1939, frente al Reichstag alemán, dijo: "Esta noche, soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio". Al finalizar la Primera Guerra Mundial, y tras la firma del Tratado de Versalles, el siglo XX será testigo del ascenso en Europa de regímenes totalitarios como el fascismo en Italia, o el nazismo en Alemania, palabras dichas por el mismo dictador. El ascenso Hitler fue enorme, ningún país podía hacerle frente al ejército alemán, pues Hitler se había hecho con el báculo sagrado. Al alcanzar la cúspide, Hitler comenzó una ardua búsqueda para encontrar el báculo sagrado, pues Hitler era un fiel creyente de las artes místicas y del ocultismo, por lo que, durante sus investigaciones en esas áreas, Hitler encontró la leyenda del báculo sagrado y la profecía. Al leer más, encontró que Alejandro Magno lo había encontrado, y con él, conquistó casi todo el territorio. Al seguir investigando, Hitler encontró mucha más información, y al empaparse más de información sobre el báculo sagrado, este se obsesionó con él, y al tener el suficiente poder, comenzó su búsqueda hasta encontrarlo. Finalmente, unos años después de iniciada la guerra, la SS había encontrado el legendario báculo sagrado, junto con el manuscrito Voynich. Al tenerlo en su poder, Hitler pensó que al fin, el mundo estaría a sus pies, y que nada ni nadie podría detenerlo. Hitler intentó leer el manuscrito Voynich, pero no logró entender nada, dejando solo como un amuleto el báculo sagrado y el manuscrito Voynich, comenzando a poner bajo sus pies al mundo. De 1939 a 1945, se había derramado una incontable cantidad de sangre inocente, todo por la ambición y la maldad de un solo hombre, a quien nadie podía detener. Hasta que una noche, al entrar en su despacho, Hitler notaría que el báculo sagrado y el manuscrito Voynich habían desaparecido, alertando en gran medida al tirano dictador alemán, pues creía que sin el báculo sagrado y el manuscrito Voynich, la guerra estaba más que perdida. Y así fue, las tropas de los aliados comenzaron a ganar cada vez más y más terreno a los alemanes, logrando equilibrar la balanza a su favor. No fue hasta el 29 de abril de 1945, cuando Hitler, totalmente acorralado y derrotado, decidió suicidarse, mientras que la ciudad de Berlín fue tomada por las fuerzas soviéticas, así acabando la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntarán, ¿qué fue del báculo sagrado y del manuscrito Voynich? Bueno, el báculo sagrado y el manuscrito Voynich fue robado por el coronel Klaus von Stauffenberg durante la Operación Valkyria, pues en ese momento, mientras todos los altos mandos del ejército alemán estaban reunidos con Hitler, el coronel aprovechó para entrar en el despacho de Hitler y robar el báculo sagrado y el manuscrito Voynich. Al robarlos, el coronel regresaría a la reunión, solo para no levantar sospechas, mientras plantaban una bomba, con la intención de matar a Hitler y acabar con la guerra. Al no tener éxito, el coronel Stauffenberg envió el báculo sagrado y el manuscrito Voynich a su esposa, con la instrucción de enviarlo a los americanos. Desafortunadamente, al enterarse de su traición, el coronel Stauffenberg y su equipo fueron capturados y ejecutados. Pero su esposa había mandado los objetos a los americanos, diciéndoles en una carta que eran una donación al Museo de Arte Moderno, el cual es uno de los más importantes de Estados Unidos. ¿Y por qué mintió la esposa del coronel acerca de los objetos? Bien, la razón es porque el coronel Klaus von Stauffenberg le había contado a su esposa lo que Hitler les había dicho acerca del báculo sagrado y del manuscrito Voynich. Viendo ambos el poder que tenía el ejército alemán, no les quedó la menor duda de que eran ciertas las palabras de Hitler, por lo que, el coronel, le pidió a su esposa que, al escribir la carta, les dijera a los americanos que eran objetos arqueológicos, omitiendo la parte del poder de los objetos, y que estos estuvieron en poder de Hitler. Y también, al ver el derramamiento de sangre, ambos anhelaban en sus corazones, que el descendiente directo del guardián, lo liberará.
Al término de la guerra, el paquete enviado por la esposa del coronel Klaus von Stauffenberg había sido entregado al Museo de Arte Moderno, quienes al ver el contenido del paquete, y al no saber qué era, los encargados del museo comenzarían a investigar acerca del báculo sagrado y del manuscrito Voynich, logrando encontrar la información correspondiente del báculo y del manuscrito. Pero los decanos del museo no le darían importancia, pues para ellos era una leyenda más del montón, y el báculo sagrado, junto con el manuscrito Voynich, serían exhibidos al público en una vitrina del museo durante años. Los años pasarían, y la gente vería el báculo sagrado y el manuscrito Voynich en exhibición, personas que iban a pasar el tiempo, grupos escolares de las escuelas cercanas, veían el legendario báculo sagrado, algunos con asombro, y otros como un cuento para niños. Disculpe señor, ¿le gustaría comprar un chocolate?, preguntaba una niña de cabello negro, un poco largo, con ropa bastante vieja, descalza y sucia. Pues al parecer, vivía en la calle. La chica estaba con una pequeña canasta vendiendo unos dulces dentro del museo. Pero también lo hacía, porque le gustaba mucho el lugar, le gustaba aprender. Y también, siempre que entraba al lugar, su vista se posicionaba en el báculo rojo que estaba exhibido en el lugar. Entre todo el murmullo de la gente que se encontraba ahí, logró escuchar la voz de al parecer un maestro, explicando la vida de alguien muy importante. A lo que la niña se acercaría a escuchar un poco. Todo era perfecto en la vida del Pelusa, hasta que un trágico accidente truncó su carrera futbolística. No mames, Eso ya todos lo sabemos. ¡Órale, a la verga! Al escuchar y ver la escena un poco peculiar, le haría sacar una gota de sudor. Pero la niña saldría de momento. Al voltear a ver el báculo como siempre. También vería un grupo de estudiantes en la exhibición del báculo. Pero a esta no le importaría y se acercaría a escuchar. Muy bien jóvenes, aquí estamos. En este lugar, se encuentra el báculo sagrado, exclamaba una maestra al grupo de estudiantes adolescentes que iban de excursión. Pero la mayoría de estos no pondrían atención, pues para ellos era solo un cuento más. Jóvenes, pongan atención, esto es importante. Reprendía la maestra a sus alumnos, pero estos no harían caso. Hasta que uno de ellos hablaría. Porque debemos poner atención en algo que solo es un cuento más del montón, maestra, exclamaba con algo de burla el alumno, mientras abrazaba a una chica. Pero en ese momento, alguien hablaría. Porque la historia, aunque algunas veces puede que no sea verdad, puede ser muy divertida. Le respondía un hombre de traje ejecutivo, de cabello negro corto, muy bien parecido. Es usted Bruno Díaz, el dueño de Empresas Díaz, exclamaba con asombro otro alumno, al ver al hombre que tenía frente a él, quien respondía al nombre de Bruno Díaz. Pero la joven niña no se sorprendería, pues no sabía quién era. Es un gran honor el poder conocerlo. Señor Díaz, de verdad que nunca creí conocerlo en persona. Le decía con educación la maestra a Bruno, quien tendría una sonrisa. No se preocupe. Al contrario, es un honor para mí escuchar su explicación sobre aquel objeto. Le respondía Bruno a la maestra, manteniendo su sonrisa. Pero también llegaría alguien conocido por el magnate. Yo también quisiera escuchar la maestra, exclamaba un hombre alto, con gafas redondas, con un traje azul cielo, camisa de vestir blanca y corbata roja. Al verlo, Bruno lo saludaría. El gran Clark Kent. No esperaba tu presencia aquí. ¿A qué debo tu repentina aparición?, preguntaba con sarcasmo Bruno, pues entre ellos se entendían. A lo que le respondería el ya conocido como Clark Kent. Qué gusto verte por aquí, Bruno, creo que el que debería estar sorprendido soy yo, ya que casi no sales de Ciudad Gótica. Le respondía con tranquilidad y una sonrisa Clark a Bruno, quien pondría una media sonrisa. Y respondiendo a tu pregunta del por qué estoy aquí. La razón es simple. El museo celebrará 77 años de que esas dos reliquias fueran donadas por la esposa del coronel Klaus von Stauffenberg al Museo de Arte Moderno. Así que creí que sería una buena historia. Le respondía la pregunta Clark a Bruno, sobre del por qué estaba ahí. Pero también alguien más hablaría. Creo que tuvimos la misma idea los dos, primo, exclamaba con una sonrisa a Clark, una mujer bastante hermosa, de cuerpo perfecto, de cabello rubio, lentes y ropa ejecutiva, dejando sorprendido y a su vez feliz de verla. A lo que Clark hablaría. Cara, me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo aquí, prima?
le decía con felicidad Clark, abrazando a la chica, quien respondía al nombre de Kara Danvers, la prima de Clark Kent. Y también, otra mujer hablaría. Vaya, no creí que nos fuéramos a reunir aquí. Esta sí que es una sorpresa. Les decía una hermosa mujer de complexión atlética, de cabello largo negro, llevaba un pantalón de mezclilla negro que dejaba ver muy bien sus tonificadas piernas y glúteos muy bien formados, una blusa blanca, chaqueta café y unos zapatos de tacón. Al verla, Bruno le hablaría. «Qué gusto verte, Diana, no sabía que habías vuelto a la ciudad», exclamaba Bruno, saludando de beso a la hermosa mujer conocida como Diana. «Lo mismo digo, Bruno. No pensé que estuvieran aquí. Creo que todos venimos a lo mismo», le respondía Diana a Bruno con una sonrisa, para después señalar el estante donde se encontraba el báculo sagrado y el manuscrito Voynich. «Sí, vine porque creí que sería una buena historia. Así mi jefa dejará de molestarme un poco, jejeje», exclamaba Kara, teniendo la misma idea que sí, primo. «Sí, es un buen momento para escribir una buena historia de cultura, y no un hecho de sangre o muerte», exclamaba Clark, en acuerdo con su prima. Al escuchar eso, Bruno hablaría. «Discúlpenos por interrumpir, la maestra. Por favor, continúe», le decía con educación Bruno a la maestra, quien continuaría con la lección. «Muy bien, chicos, como les estaba diciendo. En este estante, se encuentra uno de los misterios más grandes de toda la humanidad. El llamado báculo sagrado, donado al término de la Segunda Guerra Mundial por la esposa del coronel Klaus von Stauffenberg al Museo de Arte Moderno de Metrópolis. Se dice que hay una leyenda detrás del báculo sagrado», explicaba un poco la maestra a sus alumnos, acerca del báculo sagrado. Pero ninguno de ellos pondría atención a su maestra, haciéndola enojar, y disgustar un poco a Bruno, Clark, Kara y Diana, pues verían cómo a los jóvenes adolescentes no les importaba aprender. Hasta que la voz de una niña haría una pregunta. Disculpe, señorita. ¿Me podría decir, cuál es esa leyenda?, preguntaba con bastante miedo y timidez la pequeña niña, al parecer de la calle a la maestra, sorprendiendo a todos los presentes, en especial a Clark, Bruno, Kara y Diana, de ver el interés de la niña indigente. A lo que la maestra, al ver la timidez de la niña, movida por su buen corazón, le respondería. «No te preocupes, cariño, no tienes por qué tener miedo de preguntar. Para eso estamos los maestros. Para guiar y enseñar. Verás. Según se cuenta, existe una leyenda que envuelve un gran misterio al báculo sagrado», le respondía la maestra a la niña, haciendo una pausa para que la pequeña asimile la información. A lo que ésta le volvería a preguntar. Disculpe. ¿Qué leyenda?, preguntaba con timidez y temor la niña. A lo que la maestra me respondería. «Bueno, cariño. No se sabe con certeza si es verdad o no. Pero se dice que la leyenda habla del regreso del guardián», le respondía con cariño y paciencia la maestra a la niña. Al ver a la niña, Clark, Bruno, Kara, Diana, y la maestra, verían como la pequeña niña temerosa que estaba haciendo preguntas, había logrado lo que la maestra no pudo: obtener la atención de los jóvenes adolescentes. Haciendo sonreír de alegría, al ver que el noble corazón de la pequeña, había logrado hacer que los alumnos rebeldes pusieran atención. A lo que la maestra, aprovechando que sus alumnos ponían atención, esta seguiría explicando. «Como lo acabo de mencionar, cariño. No se sabe con certeza si la leyenda es cierta, incluso no se sabe la edad correcta del báculo sagrado, pues nunca se presentó en él algún indicio de deterioración. Es como si el material del que fue hecho, fuera indestructible», continuaba explicando la maestra a sus alumnos y a la niña, esta última siendo la más interesada en saber más sobre el báculo sagrado. A lo que volvería a preguntar. ¿Quién es el guardián?, preguntaba de la misma forma la niña a la maestra, haciendo voltear a verle Clark, Bruno, Kara y Diana, por la enorme curiosidad de la niña por aquel objeto. A lo que la maestra le respondería. Bueno, según dicen algunos estudiosos del báculo y su lore. Se dice que hay una leyenda que dice, que solo un descendiente del linaje directo del portador original del báculo, podrá leer el cántico escrito en el manuscrito Voynich. Pues este, está escrito en una lengua incomprensible para cualquier persona. Solo su descendiente puede leerlo, y solo él podrá liberarlo. Solo se conoce una parte del cántico, gracias a Alejandro Magno, pues al parecer, él había logrado descifrar una parte. Esta parte dice: cuando la obscuridad resurja de las profundidades del infierno, y la luz ausente esté
Él, al mundo de nuevo regresará. Continuaba explicando la maestra a sus alumnos y a la niña, quien esta última sería la más interesada por el báculo. Pero la voz de uno de los alumnos se escucharía. Ja 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 ja, no me hagan reír. Eso no es más que una estupidez, solo es un cuento más de viejos supersticiosos para controlar a los idiotas. Y lo está escrito en ese estúpido libro, son solo garabatos. Exclamaba con burla uno de los alumnos, no creyendo en las palabras de la maestra, a lo que los demás adolescentes comenzarían a reír, haciendo enojar a su maestra. La risa de todos, y sus burlas, no se hicieron esperar, pues la gran mayoría tenía el mismo pensamiento. Hasta no ver, no creer. A punto de reprenderlo la maestra, la pequeña niña hablaría. Yo puedo leerlo, exclamaba la niña, ganando la atención de todos quienes escucharían la explicación de la maestra. Pero de nuevo, aquel alumno que se había burlado hablaría. Maldita niña estúpida, lo único que quieres es llamar la atención, y que te compren tus malditos dulces. Será mejor que te largues de aquí, antes de que pierda la paciencia. Le decía con arrogancia y molestia el alumno a la pequeña, quien comenzaría a caminar hacia atrás con miedo, viendo como aquel adolescente se acercaba. Amenazante. Pero rápidamente, Clark se pondría enfrente del adolescente, impidiendo su avance. Al ver que el adolescente volvía a su lugar, Clark se agacharía y le haría una pregunta a la niña. No tienes nada que temer, pequeña, no te harán nada. Dime, ¿de verdad puedes leer lo que dice ese manuscrito? Preguntaba Clark, calmando a la niña, quien solo movería su cabeza en señal de afirmación. Al ver eso, Bruno sería el más interesado ahora. Sí, puedo leerlo. Desde la primera vez que entré aquí a vender mis dulces, al acercarme a ver ese libro, pude leerlo. Pero al preguntar de qué se trataba, los señores de aquí, solo me insultaban y me sacaban del lugar. Así que volvía casi todos los días, con la esperanza de que alguien pudiera explicarme. Les respondía la niña a los presentes. ¿Quiénes quedarían más molestos, al saber lo que los administradores del museo le habían hecho? Pero Cara le haría una pregunta. Perdona, pequeña. Pero, ¿sabes leer? Preguntaba Cara, queriendo saber si la niña estaba alfabetizada. Pero la niña negaría con su cabeza. Al ver ese gesto, Diana también le haría una pregunta. Entonces, ¿cómo es que puedes leer eso? Preguntaba Diana con tono tranquilo a la niña, señalando hacia el manuscrito Voynich. A lo que la pequeña me respondería. No lo sé. Solo sé que puedo leerlo, y sé lo que dice ese cántico completo. Le respondía la niña a Diana, sacándola de contexto, y llegando todos a pensar que tal vez, la leyenda es cierta. Y si lo era, estarían en presencia de la descendiente. Al saber eso, la maestra se acercaría a la niña, y con tono amable y cariñoso, le haría una petición. Cariño. Si es cierto que tú puedes leer el manuscrito Voynich, puedes entonar el cántico. Le decía a la maestra con tono tranquilo. A lo que la niña, asentiría con la cabeza en señal de aceptación, y se acercaría al manuscrito Voynich, comenzando a leerlo. Pero al acercarse, el báculo sagrado comenzaría a brillar un poco, impactando a Clark, Bruno, Cara y Diana, pues lo que veían era extremadamente sorprendente, pues la leyenda resultó ser verdad. Y al acercarse, la niña comenzaría a leer el manuscrito Voynich, de un mundo anterior y muy distinto al actual. Hace mucho tiempo, existió alguien sin igual. Solo él, al mal encaró. Y con gran valor, a todos venció. Por un gran mal, su planeta pereció. Pero él, en la Tierra, su camino comenzó. Desde los confines más profundos del mismísimo infierno, enemigos lograron emerger y al mundo hicieron estremecer. Pero a todos, él hizo perecer. Al regresar, su poder a todos hará temblar. Pues el nuevo mundo, nunca vio nada igual. El último de su raza él será. Los Saiyajin. El mundo los conocerán. Su descendiente, él solo podrá. Al fin, la luz poder desatar. Por su amada familia, él despertará. Y por ellos, él de nuevo luchará. Y al despertar, la prueba terminará, los dioses los perdonarán. Y las esferas del dragón, por fin, al mundo regresarán. A ustedes se las devolverán. Descendiente. En tus manos, la llave está. Para así, el mundo salvar. El cántico, tú mismo deberás pronunciar. Y así, al guardián liberar. Leía la pequeña niña la página que estaba ahí, mientras el báculo sagrado continuaba aumentando su luminosidad. Al ver la escena, todos quedarían bastante sorprendidos, pues al parecer, tenían ante sus ojos a la descendiente de la profecía.
Esto es realmente impactante, exclamaba Kara, viendo con asombro a la pequeña niña indigente. Pues, tenían todos ante sus ojos, a la verdadera descendiente de la que se habla en la leyenda. Por otra parte, Bruno tendría una cara completamente seria ante la situación. Y la niña, al terminar lo que decía la página, esta llegaría a la parte del cántico, comenzando a decirlo. Cuando la obscuridad resurja de las profundidades del infierno, y la luz ausente esté, él, al mundo de nuevo regresará, y a todo el mal. Él destruirá. Él acabará. Y la luz al mundo, de nuevo, alumbrará. Aunque los amantes y adoradores del mal, frente a él estén. Sin dudar. Él los ha de detener. Y al escuchar su nombre, a todo el mal hará temblar, y ellos al preguntar, ¿tu nombre, guardián? ¿Cuál será? Él responderá, mi nombre es. Pronunciaba la pequeña niña, a punto de terminar el cántico. Pero en ese momento, se escucharían unas voces muy conocidas para la pequeña. Que, al escucharlas, la harían entrar en pánico. ¿Otra vez tú aquí? ¿Cuándo vas a entender, maldita niña mugrosa? Expresaba con voz furiosa, uno de los administradores del museo. Pues al ver a la pequeña niña, sucia y maltrecha, este siempre la corría del lugar, incluso llegando a golpear fuertemente a la pequeña de 10 años. Y esta, al ver al administrador del museo, saldría rápidamente corriendo del lugar, y detrás de ella, iría el administrador, pues sentía una gran repulsión por la niña. Al no lograr alcanzar a la pequeña, el administrador del museo, regresaría al interior, y este se acercaría a uno de los guardias, para darle instrucciones de que no dejaran pasar a la pequeña al museo. Pero al verlo, Clark, Bruno, Kara y Diana, estarían más que furiosos al ver cómo el administrador del museo había tratado a la pequeña niña. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a tratar a una niña de ese modo? Exclamaba con enojo Kara, viendo al administrador, a quien no le importaba nada lo que le decía. Esto que está haciendo usted es discriminación y violencia infantil. Exclamaba igualmente enojado Clark al administrador del museo, quien seguía sin importarle lo que le decían. Sin importarle lo que le decían, se iría caminando sin mirarlos. Pero Bruno no lo dejaría ir, pues iría detrás del administrador, lo tomaría del saco, y comenzaría a enfrentar al administrador. Es un desgraciado desalmado. ¿Cómo te atreves a agredir a una niña, que lo único que quiere, es aprender? Le niegas el conocimiento a quien lo busca, y juzgas a las personas por su apariencia. Decía con gran enojo en su voz Bruno al administrador, quien vería seriamente al magnate. Pero rápidamente, el administrador quitaría las manos de Bruno, y este le diría: no me venga con sus sermones de moralidad, señor Díaz. Usted es la prueba clara de cómo pisotear a las personas que le desagradan o le disgustan. Aquí, usted no puede llegar a repartir órdenes, solo por su adinerada posición. Está muy lejos de Ciudad Gótica, señor Díaz. Si quiere administrar y dirigir la vida de las personas, vaya a hacerlo en Ciudad Gótica, señor Díaz. Pero, en mi museo, el único que puede decidir quién entra y quién no entra en este lugar soy yo. Y mientras yo viva, esa asquerosa niña no profanará este lugar. Que tengan una buena estancia en el Museo de Arte Moderno. Buen día. Le respondía con arrogancia el administrador a Bruno, quien seguiría con una mirada seria y molesta, viendo al administrador, quien tendría una sonrisa egocéntrica. Para después, el administrador seguiría su camino hacia su oficina, ganándose las miradas llenas de enojo de Clark, Bruno, Diana y la maestra, quienes verían cómo se iba el administrador. En la oficina del administrador, había cerrado la puerta de su oficina con llave, y a paso tranquilo, iría hacia el teléfono que tenía sobre su escritorio, y marcaría un número telefónico. Al atender la llamada desde el otro lado de la línea, el administrador pondría una sonrisa obscura y comenzaría a hablar. El día ha llegado. Al fin, la descendiente ha aparecido, después de siglos de espera. Le decía el administrador a la persona detrás de la línea, mientras tenía una sonrisa macabra, a lo que el otro sujeto también le hablaría, pero no se lograría escuchar, solo se escuchaba la voz del administrador del museo. Es la descendiente, esa niña ha leído sin problemas el manuscrito Voynich y entonó el cántico para liberar al guardián. Tuve suerte de interrumpirla e impedir que terminara el cántico y liberará al guardián. Aún estamos a tiempo para robar el báculo y atrapar a la niña. Informaba el administrador del museo al hombre detrás de la línea, a lo que el hombre seguiría hablando en la línea con el administrador, hasta que el administrador terminara la conversación. El poder, al fin, está a nuestro alcance.
Yo me encargo de encontrar a la niña, afirmaba el administrador del museo al hombre detrás de la línea, para después colgar la llamada, solo dejando al administrador con una mirada maléfica. De regreso con Clark, Bruno y Diana. Discúlpenos maestra por la escena que acaba de suceder. No era nuestra intención incomodarla a usted y a sus alumnos. Con educación, se disculpaba Bruno por lo sucedido con el administrador. No se preocupe señor Díaz, esto no fue culpa de ustedes. Le respondía con una sonrisa la maestra a Bruno. Pero, uno de los alumnos diría algo que los hizo molestar, pero no dirían nada. Todo fue culpa de esa maldita niña indigente que no sabía cuál era su lugar. En la basura. Ese tipo de personas asquerosas, deberían de matarlas, así dejarían de esparcir su peste. Exclamaba con odio una de las alumnas de la maestra, quien al escuchar lo dicho por su alumna, y ver que los demás la apoyaban, quedaría extremadamente decepcionada de todos ellos, pues se dio cuenta, que en el corazón de sus alumnos, solo habitaba la maldad, y no el amor al prójimo. Por lo que decidió despedirse de Clark, Bruno y Diana, y se iría del museo, junto con sus alumnos. Al verla, todos verían la gran decepción que sentía la maestra por sus alumnos. Al ver que la maestra se había ido, estos comenzaron a dialogar entre ellos, acerca de lo sucedido con la pequeña niña. Aún estoy bastante impresionado de saber, que las historias que se cuentan acerca del báculo sagrado y del manuscrito Voynich son ciertas. Les decía Clark a Bruno y Diana con asombro, pues aún tenía en su mente, el momento en el que la niña comenzó a leer el manuscrito Voynich. Y sobre todo, que hayamos estado en presencia de la descendiente de la que se habla en la profecía. Aún sigo sin creer que la leyenda que se hablaba en Temisira fuera verdadera. Aportaba su opinión Diana, aún sin creer lo que había sucedido. Pero Bruno tendría una mirada seria ante la situación, mirada que ya conocían sus compañeros. ¿Qué te sucede Bruno?, preguntaba Diana, ya esperando la respuesta del magnate de empresas Díaz. Y las suposiciones de ambos fueron correctas. Esto, puede que se trate de una amenaza, expresaba su pensar Bruno, ante la situación que habían vivido. ¿Por qué dices que esto puede ser una amenaza Bruno? Tú escuchaste muy bien las palabras de aquella pequeña cuando leyó el manuscrito Voynich. El guardián encerrado, no es un villano. Le decía Clark a Bruno. Intentando hacer entender al magnate. Pero de nuevo, Bruno hablaría. ¿Cómo puedes saber eso Clark? No tenemos la información suficiente, como para deducir que ese tal guardián es un héroe. Si es verdad que hay alguien encerrado en ese báculo, no sabemos la verdadera razón del por qué fue encerrado. Lo más sensato será que reunamos a la liga, tal vez alguno de ellos tenga más información sobre aquel báculo. Les decía Bruno a Clark y Diana, con el tono tan serio, y la desconfianza que lo caracteriza. Pero Clark haría una pregunta, pues hasta apenas ese momento, había notado de la ausencia de alguien más. Oigan, ¿han visto a Cara?, preguntaba Clark con duda, pues no sabía a dónde se había ido su prima. Con Cara, minutos antes. Esta, al ver que la pequeña niña había escapado por el miedo debido al administrador, aprovechando que Clark, Bruno y Diana, estaban encarando al administrador del museo, Cara aprovecharía para salir a buscar a la pequeña niña a la calle, pues ella había sentido compasión por la pequeña, ya que la niña, había demostrado una inocencia tan pura, que hoy en día pocos niños tienen. Y sobre todo, porque quería saber más acerca del báculo sagrado. Los minutos pasarían en los que Cara estaría buscando a la pequeña niña, hasta que en un callejón, alejado a una gran distancia del museo, y en una pequeña casita hecha de cartón, estaría la pequeña sentada comiendo un pedazo de pan, pues era para lo único que le alcanzaba a la pequeña con lo que había vendido de sus dulces. Al verla, Cara se acercaría a ella, al ver a Cara, la pequeña entraría en pánico, pues pensaba que había sido enviada por el museo, o por alguien más para herirla. Notando eso, Cara caminaría poco a poco hacia la pequeña, intentando tranquilizarla. Tranquila, tranquila pequeña. No vine a lastimarte, confía en mí. Vine a ayudarte. Le decía Cara con tono amable, intentando tranquilizar a la pequeña niña. Pero la joven aún sentía una gran desconfianza ante la chica rubia, por lo que seguía estando a la defensiva. Al ver eso, Cara intentaría ganarse la confianza de la pequeña. Tranquila. No soy una mala persona, no quiero lastimarte, quiero ayudarte pequeña. Ven, te prometo que no te haré daño, puedes estar tranquila. Confía en mí. Le decía Cara a la pequeña, logrando apaciguar la desconfianza de la niña, quien se acercaría hacia Cara con paso lento. Aún manteniéndose en alerta.
Al tenerla junto a ella, Kara le regalaría una cálida sonrisa a la pequeña, acariciando su cabeza. Los minutos pasarían y Kara había logrado ganarse la confianza de la pequeña, quien estaría comiendo su pieza de pan sentada junto a Kara. Al ver las condiciones inhumanas en las que vivía la pequeña niña, Kara sentiría un poco de pena, y a su vez, una gran admiración por la pequeña, pues no podía creer cómo una niña tan pequeña pudiera vivir en condiciones tan inhumanas, que nadie la haya ayudado, ver cómo era tratada por la gente, recordando las palabras de algunos alumnos y del administrador del museo, y que aún así, siga manteniendo esa bondad en su corazón, era algo de admirar, por lo que Kara comenzaría a hablar. Disculpa pequeña, ¿cómo te llamas? Preguntaba Kara con dudas, a lo que la niña le respondería. Me llamo Lia señorita. Le respondía la pequeña ahora conocida como Lia a Kara, quien tendría una sonrisa en su rostro. Es un bello nombre. Yo me llamo Kara. Kara Danvers. Mucho gusto en conocerte Lia. Exclamaba Kara con una tierna sonrisa, presentándose con la pequeña. Mucho gusto señorita Kara. Con algo de pena, le regresaba el gesto Lia a Kara con una sonrisa tierna. Pero Kara volvería a hacerle una pregunta, esta vez, una más seria. ¿Hace cuánto tiempo vives en la calle Lia? Preguntaba con algo de seriedad Kara a Lia, quien seguiría comiendo su pieza de pan, a lo que la niña le respondería. Desde que murieron mis padres, le respondía la niña a Kara, agachando su cabeza, al recordar ese momento tan duro para ella, acción que no pasaría desapercibida por Kara. ¿Cómo fue que murieron tus padres Lia? Volvía a preguntar Kara con dudas, a lo que Lia le contaría. Yo vivía con mis padres a las afueras de la ciudad, en un lugar muy tranquilo, siempre respiraba el aire del campo, las flores, los árboles, la primavera, el verano, en invierno, todo el lugar se pintaba de un hermoso color blanco, pues tal parecía que cada año, todo era preparado para que yo pudiera jugar con mis padres. Mis padres y yo éramos felices. Contaba una parte de su vida Lia a Kara, quien recordaba también, su vida en Krypton con sus padres, hasta el momento en el que el planeta explotó. Debieron ser momentos muy alegres y felices para ti Lia. Pero, ¿qué les pasó a tus padres? Exclamaba Kara con una sonrisa, y terminando con una pregunta más seria, a lo que Lia le respondería. Todo comenzó una mañana, mi papá quería entrenarme, pero yo no quería, no le veía el chiste en entrenar un estilo de pelea. Pero mi papá siempre me decía, que ese estilo había pasado de generación en generación en nuestra familia, y que todos debíamos aprenderla. Le respondía Lia, soltando unas cuantas lágrimas, al recordar el rostro de su padre. Pero de nueva cuenta, Lia seguiría hablando. Aún recuerdo lo último que me dijo mi papá, antes de que todo pasara, y es algo que aún no logro entender. Exclamaba Lia, con una cara un poco seria, al recordar las palabras de su padre. A lo que Kara, intrigada por su curiosidad periodística le preguntaría. ¿Qué fue lo que te dijo tú? ¿Papá Lia? Preguntaba Kara con seriedad. A lo que la pequeña le respondería, recordando las palabras de su padre. Flashback. Vemos a Lia en un enorme campo de césped verde hasta donde llegaba la vista, junto a su padre, quien intentaba entrenarla. Papá, no le veo el caso a hacer esto. No me gusta, prefiero jugar en el campo. Exclamaba Lia con algo de aburrimiento y sin interés en la actividad que intentaba realizar con su padre. Lia, sé que es algo que tal vez en este momento no le veas algún interés, pero esto es muy importante para nuestra familia, pues nuestros antepasados aprendieron y dominaron cada una de las técnicas de este estilo que han pasado de generación en generación. Al ser un miembro de nuestro linaje, tú también debes aprender a combatir Lia. Tal vez lo veas como algo sin sentido en estos momentos. Pero tarde o temprano, esto te será de utilidad hija. Yo sé que tú eres una persona muy especial, y que tú traerás el cambio a este mundo. Tú eres la llave hija. Le decía con tono tranquilo el padre de Lia a la pequeña, quien no entendería nada de lo dicho por su padre. Fin de flashback. ¿Eres la llave? ¿De qué? Se preguntaba Kara, viendo a Lia, quien solo se encogería de hombros, pues no sabía a qué se refería su padre con esas palabras. Pero en la mente de Kara se formaría una teoría algo descabellada, pero que tal vez podría ser la respuesta. En la mente de Kara. ¿Acaso el papá de Lia se refería a la profecía del báculo sagrado? Analizando lo que había pasado hace unos minutos en el museo, y con la información que le había contado Lia, Kara creería que lo que el padre de Lia dijo, era en referencia a que Lia era la única que podría leer el manuscrito Voynich y liberar al guardián. O tal vez,
Su mente había formulado ese resultado por el gran anhelo de querer saber si la profecía era cierta. Tal vez Kara necesitaría más información acerca de eso, pero ¿dónde buscarla? Aún navegando en un mar de pensamientos, dudas, y respuesta en su cabeza, Kara intentaría disuadirlas y volvería a hablar con Lia. Lo que me cuentas es algo muy misterioso, Lia. ¿Tu papá no te mencionó nada más? ¿Solo te dijo eso? Aún navegando en sus ideas, Kara intentaría averiguar más. A lo que Lia le respondería: no, señorita. Mi papá solo me dijo eso. Después sucedió. Le respondía Lia a Kara, cambiando su semblante a uno triste, expresión que no pararía por alto ante Kara, a lo que ésta volvería a preguntar: ¿qué sucedió, Lia? Preguntaba Kara, imaginándose lo que Lia le diría, y no estaba equivocada. Mis papás y yo íbamos de camino hacia una conferencia que tenía mi papá debido a su trabajo. Pero alguien nos atacó, haciendo que mi papá perdiera el control del auto y termináramos chocando. Mis papás y yo salimos ilesos, solo con algunos golpes. Al salir, mis papás me protegieron de un monstruo. Continuaba contando Lia lo sucedido con sus padres, a lo que Kara estaría muy atenta escuchando. Pero la rubia reportera le haría una pregunta. Lia, ¿recuerdas cómo era aquel monstruo que atacó a tus padres? Preguntaba con seriedad Kara a la pequeña niña, quien tendría su cabeza agachada, pues le dolía recordar ese momento. A lo que Lia le respondería: sí, señorita. Recuerdo que ese monstruo era muy grande y feo, con unas especies de huesos por cada articulación de su cuerpo, al igual que en sus nudillos y en sus hombros. Con temor al recordar a aquel monstruo, Lia le describía a Kara cómo era aquel monstruo, y Kara, al escuchar la descripción de Lia, quedaría en shock, al saber de quién se trataba. En la mente de Kara: no puede ser. Si la descripción de Lia es la correcta, el monstruo que mató a sus padres fue Donsdai. ¿Cómo es posible que Donsdai los haya atacado, si ellos no son kryptonianos? ¿Por qué lo hizo? Se preguntaba Kara, aún en shock, por saber quién era el asesino de los padres de la pequeña. Pero Kara saldría de sus pensamientos al escuchar la voz de Lia, quien le seguiría contando lo sucedido. Aquel monstruo era muy fuerte, tanto que mi padre no pudo hacer nada para defenderse. Pero había alguien más con aquel monstruo, al parecer, era quien lo controlaba. Contaba Lia a Kara lo sucedido. Al escuchar que había otro jugador en la ecuación, Kara no dudaría en preguntarle a Lia: ¿recuerdas cómo era aquella otra persona, Lia? Con dudas, Kara formulaba la pregunta, a lo que Lia le respondía: sí, señorita, lo recuerdo. Era un hombre alto, de cabello negro, tenía barba poblada y una especie de bata de doctor. Decía que después de siglos de búsqueda, al fin el poder estaba a su alcance y que sería parte de la leyenda. Le respondía Lia con algo de enojo, al recordar lo sucedido. Por su parte, Kara estaría aún más impresionada, pues al parecer, todo estaba relacionado con aquel báculo y su profecía. En la mente de Kara: el único desalmado que conozco que ha vivido cientos de años, es Vándalo Salvaje. Pero ¿cómo fue capaz de controlar a Donsdai para realizar sus planes? Donsdai es miles de veces más poderoso que Vándalo Salvaje, incluso para mi primo y para mí, nos es muy difícil derrotarlo. Al parecer, Vándalo Salvaje sabe acerca de la leyenda del báculo sagrado y su profecía, y quiere hacerse con su poder. Esto es más peligroso de lo que creí. Se decía en su pensamiento Kara, analizando todo lo contado por Lia, quien estaría seria, pues para ella, era muy difícil y doloroso, recordar aquel momento. Lia, ¿recuerdas algo más? Preguntaba Kara, tratando de indagar más acerca de lo sucedido con Lia. Sí. Con lágrimas en los ojos, Lia le contestaría a Kara. Lia trataría de tranquilizarse, pero el dolor por recordar tal momento era demasiado grande, incluso para una persona adulta, sería extremadamente doloroso vivir un momento así. Tranquila. Todo está bien, si no me puedes contar, no tienes que hacerlo, Lia. Intentaba tranquilizar Kara a Lia, quien estaría llorando sin cesar en el regazo de Kara, quien la abrazaría. Intentando consolar a la pequeña, quien no paraba de llorar. Los minutos pasarían, y la pequeña Lia había logrado tranquilizar su llanto, logrando incorporarse otra vez. ¿Te sientes mejor, Lia? Con una mirada tierna, preguntaba Kara a la pequeña sobre su estado emocional. A lo que la pequeña le respondería: sí. Muchas gracias, señorita. Con una tierna sonrisa, Lia le agradecía a Kara por su apoyo, y por permitirle llorar en su regazo. Pero Lia cambiaría a una cara seria. Le contaré lo que sucedió con mis papás.
exclamaba con mirada seria Lia a Kara, quien ya se sentía un poco mal por interrogar a una niña pequeña. No te preocupes, Lia. Es algo muy duro para ti, no tienes que contarme. Le decía Kara, no queriendo que Lia vuelva a recordar esos momentos tan duros y traumáticos que vivió. Pero Lia no pensaba igual. No se preocupe, señorita, estoy bien. Le respondía con una sonrisa a Lia, y ésta le comenzaría a contar. Recuerdo que cuando ese monstruo nos atacó, el hombre que estaba con ese monstruo, le dijo que viniera por mí. Cuando mis papás escucharon eso, ellos se enfrentaron a él, con el afán de protegerme. Mis papás pelearon con ese monstruo con todas sus fuerzas, pero ese monstruo mató a mi mamá, atravesó el estómago de mi mamá con su puño, llenando de sangre todo el lugar. Recuerdo que pude ver sus órganos en el suelo. Cuando mi papá vio eso, se enfureció tanto, que por un momento, vi como su cabello se levantó, y cambió de color a uno dorado, pero solo fue por unos segundos. Después de eso, ese monstruo comenzó a golpear salvajemente a mi papá, hasta dejarlo mal herido y en el suelo. Cuando mi papá estaba en el suelo, ese hombre que estaba con el monstruo, le dijo que viniera por mí. Ese monstruo me miró, y yo sentí un miedo terrible. Por primera vez, deseé haberle hecho caso a mi papá y entrenar con él, tal vez así, pude haberlos ayudado a pelear contra ese monstruo. Sentí un gran terror por todo mi cuerpo, que hizo que me paralizara. Pero mi papá utilizó sus últimas fuerzas para protegerme, mi papá se trepó encima de aquel monstruo, intentando frenar su paso. Recuerdo que mi papá me miró, y con una sonrisa me dijo: corre, vete y sobrevive, hija. Tú eres muy importante para este mundo, estarás sola y con miedo en este mundo, pero solo será por un tiempo, cuando llegue el momento, estarás con él. Él te protegerá y te enseñará el estilo completo. Tú eres la llave, Lia. Le contaba Lia a Kara lo sucedido con sus padres, dejando a Kara muda, por lo contado por Lia. Pero Lia recordaría las últimas palabras de su padre, esto no se lo contaría a Kara ni a nadie, pues era algo muy importante para ella. Flashback. Vete, corre, vive, hija, aférrate a la vida, y no olvides que nosotros siempre estaremos contigo. Mi querida Lia. Te quiero. Le decía su padre, ya estando en las últimas de su vida, mientras trataba de evitar que Donsday atacara a Lia. Al escuchar las palabras de su padre, Lia comenzaría a llorar, pero daría la vuelta y comenzaría a correr, perdiéndose entre los árboles de un espeso bosque. Fin del flashback. ¿Sabes qué fue lo que le sucedió a tu papá? ¿Lia? Preguntaba con tono bajo Kara. A lo que Lia le respondería: sí. Logré ver cómo ese monstruo azotaba en el suelo a mi padre una y otra vez, después lo dejó en el suelo, y comenzó a golpearlo muchas veces, hasta que sus puños estaban cubiertos de sangre. Yo no pude ver más, y comencé a correr hasta llegar a la ciudad, donde he tratado de sobrevivir. Después de unos días de hambre, comencé a vender mis dulces para vivir. Cuando entré al museo a vender mis dulces por primera vez, fue cuando vi aquel báculo y ese libro. Cuando me acerqué a verlo, sentí una extraña sensación, una sensación de felicidad, como si algo en ese báculo me recordara una sensación familiar, y cuando vi ese libro, noté que podía leerlo. Le respondí a Lia a Kara, dejándola con un sentimiento de culpa por hacer que la pequeña recordara ese momento tan duro. Pero Kara tendría dudas sobre algo muy importante, a lo que volvería a preguntar. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió lo de tus padres, Lia? Preguntaba Kara, queriendo saber desde hace cuánto tiempo vivía en la calle. Yo tenía 3 años. Le respondía Lia con tranquilidad. 3 años. ¿Y qué edad tienes ahora? Con asombro por lo escuchado. Kara volvería a preguntar. Tengo 8 años, señorita. Con tranquilidad, Lia volvería a responder la pregunta de Kara, quien quedaría impactada, al saber el tiempo que Lia había vivido en la calle. ¿Has vivido en la calle 5 años, Lia? Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, Lia, ¿te gustaría venir conmigo a mi departamento? No es bueno que una niña pequeña como tú esté viviendo en la calle. Además, también quería invitarte a comer, pues esa pieza de pan no es un buen alimento para una niña en desarrollo como tú. Con una sonrisa tierna y de confianza, Kara le extendía su mano a Lia, quien, indecisa, pensaría si aceptar o no la invitación de Kara. Vamos, Lia. No tengas miedo, te dije que no te haré daño. Confía en mí. Exclamaba Kara con una sonrisa a Lia, quien al final de cuentas, aceptaría la invitación de la rubia, yéndose ambas caminando, saliendo del callejón. Pero ninguna de las dos se percataría que 2 hombres las estarían observando, y cuando Kara y Lia se iban del callejón, los 2 hombres las seguirían.
Los minutos pasarían y Kara y Lía habían llegado al departamento de la reportera. Recordemos que Kara fue al Museo de Arte Moderno de Metrópolis, con la intención de escribir un artículo sobre la historia del báculo sagrado. Pero nunca creyó que la leyenda del báculo sagrado fuera real. Al igual que muchas personas, Kara creía que era una historia más del montón. Muy bien Lía, hemos llegado, exclamaba Kara con una sonrisa, dejando pasar a Lía, quien en su inocencia, quedaría impresionada por lo bonito y grande del lugar. Es muy grande señorita, expresaba Lía bastante impresionada por el lugar. Kara solo la vería con una sonrisa, pues la inocencia de Lía era muy notoria, y a su vez muy tierna. Jejeje, gracias. Al menos mi jefa me pagó una buena habitación. Bien, ¿qué te parece si ordenamos algo de comer? ¿Te parece bien? Le decía Kara a Lía, quien esta última, al escuchar la palabra comida, se le iluminarían en gran medida sus ojos, pues su cerebro y estómago pedían a gritos probar una delicia de comida. Y así como fue dicho, Kara ordenaría el servicio a la habitación, ordenando un gran banquete para Lía. Pero también Kara pediría que le trajeran algo más a los empleados del hotel. Al terminar la llamada, Kara colgaría el teléfono, y voltearía a ver a Lía con una tierna sonrisa, quien seguiría viendo cada rincón de la habitación de la periodista. A lo que Kara le hablaría a Lía. Muy bien, ya ordené el servicio a la habitación y pronto nos traerán la comida. Mientras, ¿te gustaría darte un baño, Lía? Le decía Kara a la pequeña, quien la vería con una cara extrañada. Pero aceptaría la sugerencia de Kara, pues ya tenía mucho tiempo sin probar un buen baño. Unos minutos después, el servicio a la habitación ya habría llegado con la comida que Kara había ordenado, para segundos después ver a Lía saliendo del baño, pues esta ya había terminado de bañarse. Pero Lía buscaría por todos lados su ropa, pues no la vería por ningún lado. A lo que ésta le preguntaría a Kara. Disculpe señorita Kara, ¿en dónde está mi ropa? Preguntaba con dudas Lía a Kara, quien la vería con una sonrisa. Aquí está Lía. Le respondía Kara a la pequeña, quien vería que la ropa que le estaba dando Kara, no era la que traía puesta, pues la ropa que Kara le estaba dando, era nueva. Sí. Señorita Kara. Esa no es mi ropa. Exclamaba con dudas Lía, viendo a Kara. A lo que ésta le respondería. Sé que te parezca extraño esto. Pero, quiero dártelo de corazón Lía. No me parece justo que vayas por la ciudad descalza, y que tengas esa ropa toda sucia y rota. Es por eso que quiero darte esto. No tienes que hacer nada por mí, ni mucho menos un favor. De corazón, quiero dártelo. Además, creo que se te verá muy bien. Le respondía Kara a Lía, quien, al escuchar las palabras de Kara, Lía comenzaría a llorar, pues, desde que había tenido que sobrevivir en las calles oscuras, solas y peligrosas de Metrópolis, nunca nadie había querido ayudarla, no de forma altruista, casi siempre tenía que hacer algunos trabajos para recibir esa, entre comillas, ayuda. Por lo que Lía no resistiría las ganas de llorar y abrazaría a Kara, comenzando a derramar una gran cantidad de lágrimas. Tal parecía que, desde que leyó el pergamino Voynich, todo estaba saliendo bien. Unos cuantos minutos habían pasado en los que Kara había consolado a Lía, logrando hacer que la pequeña dejara de llorar. Al hacerlo, Lía se pondría la ropa y los zapatos que Kara le había dado. No era nada extravagante, era muy sencillo, pero como a la vez. Su ropa era una playera blanca de manga larga, una chaqueta sin mangas roja, un pantalón de mezclilla azul y unos zapatos tenis rojos. Te quedó muy bien Lía, exclamaba con una sonrisa. Kara, viendo a Lía, quien se sentía un poco apenada por el halago de la joven reportera. Muy bien Lía, ya que estás más fresca y con ropa nueva. ¿Qué te parece si comemos? Le decía Kara a Lía, manteniendo su sonrisa. Y al escuchar esas palabras de la reportera, a Lía se le haría agua a la boca, pues era lo que más quería en esos momentos. Comer. Ambas se sentarían, y como si no hubiera mañana, Lía comenzaría a degustar de todos los alimentos. Pero Kara quedaría más que sorprendida, pues Lía se comería casi toda la comida que Kara había pedido. Pero aún así, Kara le pediría más comida a Lía, pues pensaría que esa hambre que estaba mostrando Lía, era por no haber comido en mucho tiempo. Después de haber comido, Lía y Kara estaban más que satisfechas, y gracias a que había comido muy bien, Lía quedaría profundamente dormida en la cama de la reportera. Al ver que la pequeña Lía estaría profundamente dormida, Kara acariciaría la cabeza de Lía y saldría del cuarto con destino hacia un lugar en específico.